Creo que no vamos a poder tener clase porque tengo un evento el próximo martes. No sé, vamos a ver si se puede pasar para otro día o no sé, veremos qué es lo que se puede hacer. Y después ya la otra semana creo que ya es la noche del Seder, así que después viene Pesach. Yo creo que ya después de eso vamos a tener que reencontrarnos después de la fiesta. Desde Hashem, pero vamos a estar en contacto. En la Torá, cuando se habla de la fiesta de Pesach, tenemos dos nombres que le da la Torá a esa fiesta. ¿Cuáles son los dos nombres? Uno es Hag Amatzot, la fiesta de las Matzot, y el otro es Hag Pesach, la fiesta de Pesach. Después nuestros Jajamim, nuestros sabios les dieron otros nombres, como por ejemplo Zman Jerutenu, el tiempo de nuestra libertad, o Hag Aviv, la fiesta de la primavera. Pero en la Torá tenemos esos dos, dos nombres que en el libro de Shemot, en Éxodo, en el capítulo 23, versículo 15, la Torá dice, Et Hag Amatzot Tishmor, la fiesta de las Matzot debes cuidar. Y en otros lugares más, y en el mismo libro, en Shemot, en el capítulo 34, versículo 25, dice la Torá, Zebach Hag Apasach, el sacrificio de la fiesta del Pesach. Pues vemos aquí que la Torá le da dos nombres a esta fiesta. Y los nombres no son simplemente un modo de cómo llamar a las cosas, sino que manifiestan un contenido interno, una esencia. Cada vez que en la Torá hay un nombre de algo, no importa si es el nombre de una persona, no importa si es el nombre de una fiesta, no importa si es el nombre de un sacrificio o de un objeto o de algo que la Torá nombra, entonces ese nombre no es simplemente un modo de cómo llamar a eso, sino la Torah está queriendo en su forma manifestar y revelar una esencia que hay en ese nombre. Y por eso, cuando hablamos de estos dos nombres, significa que la Torah nos quiere dar dos pautas de lo que significa esta fiesta. Entonces, cuando hablamos de la matzah, Hag HaMatzot, entonces vamos a ver de que la Torá básicamente nos quiere enseñar de que esta fiesta es la fiesta de la revelación de la emuná, de la fe en Dios, en el Creador, en el supervisor de la existencia. Eso es por un lado. Y el nombre de Hag a Pesach, la fiesta del Pesach, básicamente es para revelar la grandeza y la especialidad de la elección del pueblo de Israel. O sea, esta fiesta tiene dos lados. Una es el libertador, el que nos sacó de Egipto, que es Dios, y el otro es a quien se sacó de Egipto, que es el pueblo de Israel. Esos son los dos componentes esenciales de esta fiesta, y la mancuerna entre ambos es lo que nos da la consecuencia final, que es la fiesta de Pesach. Cuando vamos a explicar esto y lo vamos a ampliar. Cuando salimos de Egipto, se reveló la dirección, el manejo de la existencia por medio de Hashem, de Akadosh Baruj Hu, en el mundo, de una manera clara y de una manera concreta. O sea, hasta esos momentos, nosotros podemos creer que Dios es el hacedor,
es el director, es el que maneja, es el que supervisa, pero no tenemos nada concreto para poder demostrarlo. ¿Por qué? Porque nadie estuvo en el momento de la creación, solamente Dios. Entonces, yo puedo decir, yo creo en el Dios de la creación, pero, Rega, tú estuviste ahí, tú estuviste presente, tú viste cómo Dios creó al sol y a la luna y a las estrellas y a los mares y a las montañas y a los animales y al mismo hombre, tú estuviste ahí, tú estuviste presente. No, nadie estuvo presente. Adán Arishon tampoco es testigo de su creación porque él fue creado, él no vio cómo lo crearon, a él lo crearon, entonces no hay testigos de la creación. Entonces, ¿cuál es nuestra fuerza o nuestro punto de partida para decir, bueno, yo tengo aquí algo concreto, tengo un Dios que lo veo, que lo siento, que lo percibo y que tengo la plena seguridad y absoluta de que este es el creador del mundo? Entonces, para eso tenemos la salida de Egipto. La salida de Egipto es un hecho histórico consumado, indiscutible en la historia, por supuesto aceptado por toda la humanidad, de que el pueblo de Israel fue esclavizado durante cientos de años en Egipto y luego empezó el proceso de la libertad, las 10 plagas, la salida de Egipto, la partición del Yam Suf y todo lo que viene después en la historia de la Torá, los 40 años en el desierto, etc. Pero todo esto comienza en la salida de Egipto y todo lo que lo acompaña. Por ese motivo, el fundamento de la fe del pueblo de Israel no comienza en Bereishit, en la creación. Nosotros basamos nuestra emuná, nuestra fe, en el hecho histórico de la salida de Egipto. Ese es nuestro sello, ese es nuestro recibo, ¿sí? Nuestra prueba contundente de que hay un Dios en el mundo. Y de esta manera, el Rabbi Yehuda Alevi, en el libro del Kuzari, explica el motivo por el cual en el primer mandamiento de los 10 dice Dios, yo soy tu Dios, Anoji Hashem Elokeja, Asher hotzeitija me'eretz Mitzrayim, que te saqué a ti de la tierra de Egipto, mi Beit Avadim, de la casa de esclavos. Aquí hay una gran pregunta. Aparentemente esta es la cédula de identidad de Dios. Dios se está presentando y nos está diciendo, yo soy el Dios que lo saqué de Egipto. Si yo tengo que poner en la balanza dos hechos en la historia. Uno es el comienzo de la historia, ¿sí? La creación, Bereshit, por un lado. Y por otro lado, tengo el hecho histórico importante, pero que al fin y al cabo es algo que le incumbe de manera específica al pueblo de Israel. La salida de Egipto. ¿Qué hecho es más esencial a nivel histórico? Si a mí me hacen esa pregunta, yo contesto con toda seguridad, la creación. La creación es el comienzo de todo, de toda la historia. Ahí empezó. Ese es el comienzo. Esa es la raíz. Entonces, lo lógico hubiera sido que cuando Dios se presenta ante el pueblo de Israel en el monte Sinai y les dice las palabras, yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, no, tendría que haber dicho, yo soy tu Dios creador del mundo. Eso es lo que tendría que haber dicho. Pero no podemos discutir con la Torá, no podemos discutir con los versículos. Y Dios, cuando se presenta, no dice eso, no dice yo soy tu Dios que he creado el mundo, sino que yo soy tu Dios que te saqué de Egipto.
Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Dios se expresa de esa manera? ¿Por qué Dios en la Torá, en el primer momento que se nos presenta en el monte Sinai y se revela con su palabra al mundo por medio del pueblo de Israel, expresa ese hecho histórico nacional que es, podríamos decir, exclusividad del pueblo de Israel y no de todo el universo, no de toda la humanidad? Respuesta: la creación no tiene testigos y la salida de Egipto sí. ¿Cuántos testigos? Todos los que salieron de Egipto, 600.000 hombres, posiblemente una cantidad semejante de mujeres, niños, jóvenes menores de 20 años. No se sabe exactamente cuánta gente salió del pueblo de Israel de Egipto, pero se calcula varios millones. Varias millones de personas son testigos de la plaga de la sangre, de la plaga de las ranas, de los piojos, de los animales, de la oscuridad, de los primogénitos, de la salida a la libertad, de la partición del Yamsú y de todo lo que sucede posteriormente. Entonces, esto no son cuentos, estos son hechos consumados. Entonces, por ese motivo, el pueblo de Israel tiene como base ideológica en su fe el hecho histórico de la salida de Egipto. Ese es nuestro, ¿sí?, concepto ideológico en el cual nos basamos como creyentes del Dios creador. Luego de la salida de Egipto, básicamente, ahora tengo claro que Él es el creador, no al revés. En el momento que yo vi la presencia divina, ahora queda claro que ese Dios que me sacó de Egipto, que yo lo vi con mis propios ojos, que lo sentí con mi propia carne, con mi propio cuerpo, millones de personas. Entonces, ahora queda claro que todo lo anterior parte de él, que toda la creación y que todo lo que sucedió en la historia y el diluvio y Sodoma y Gomorra y Abraham, Isaac y Jacob y las tribus y todo eso, básicamente está manejado y dirigido por ese Dios que ahora se me revela a mí cuando salgo de Egipto y me dice: yo soy tu Dios que ahora me estás viendo, que te saco de Egipto. Por eso el mandamiento no habla de la creación, sino que habla de la salida de Egipto. Esa es la emuná, la fe del pueblo de Israel. Y eso está señalizado en una de las principales mitzvot, preceptos que tenemos que cumplir en la noche de la festividad de Pesach, en la noche del Seder, que es la mitzvah de la matzah. Nosotros tenemos una mitzvah en la noche del Seder de comer matzah. ¿Qué es matzah? La matzah es el pan que no alcanzó a fermentar en el momento que salimos de Egipto. Como está escrito en la Gadá, ¿sí?, dice el Rabban Gamliel, 3 cosas tiene que decir la persona para cumplir con la mitzvah de la Gadá de contar la historia de la salida de Egipto. Una de esas palabras es matzah. ¿Qué es la matzah? La matzah la comemos porque no alcanzaron las masas de nuestros padres a fermentar hasta que se reveló a ellos el rey de los reyes, Akadosh Baruj Hu, y los redimió. O sea,
La matzá es el alimento que manifiesta cómo Dios nos sacó con rapidez de Egipto y se reveló ante nosotros y nos liberó. Esa es básicamente la idea que se esconde en la matzá. Por eso la matzá se llama el pan de la emuná, el pan de la fe. Así está denominado en nuestros libros sagrados. La matzá es el pan de la salud, el pan de la emuná, de la fe, el pan de la libertad. Porque la matzá manifiesta y revela esa emuná. Eso es por el lado divino. Esa es la dimensión de Dios en la fiesta de Pesaj. Pero por otro lado, en la fiesta de Pesaj se manifiesta la dimensión de esta nación del pueblo de Israel que sale de Egipto. En todas las plagas hay una clara división. Las plagas atacan a un solo pueblo y no se involucran con otro pueblo. Las plagas atacan al pueblo egipcio y no al pueblo de Israel, a pesar de que el pueblo de Israel está totalmente involucrado y mezclado en Egipto. Pero esas plagas no llegan al pueblo de Israel. La cúspide de las plagas llegan en la 10ª, que es la plaga de los primogénitos. ¿Y qué pasó en las plagas de los primogénitos? El ángel de la muerte, enviado por la mano divina, llega a cada una y una de las casas de todo Egipto y se lleva a cada primogénito egipcio. Pero saltea Pesaj, que significa la palabra Pesaj, Pasaj, salteó. ¿Sí? El ángel de la muerte saltea las casas de Israel y no se confunde. Y no se lleva a ningún primogénito del pueblo de Israel, sino solamente a los primogénitos egipcios. Y por eso, un segundo ingrediente que hay importante en esta fiesta, alimenticio, además de la matzá, es el Korban Pesaj. En la víspera de la fiesta, el pueblo de Israel tiene que traer un sacrificio, un cabrito. Ese sacrificio se llama Korban Pesaj. ¿Por qué tenemos que comer ese Korban, ese sacrificio? Conmemorando justamente ese momento, ese hecho histórico, cuando Hashem salteó las casas de Israel y se llevó únicamente a los primogénitos egipcios y salvó a los primogénitos del pueblo de Israel. ¿Y eso por qué lo hizo? Porque Dios hizo la diferencia, la diferenciación. El pueblo elegido, el pueblo que desde ahora empieza a formarse como el pueblo de Dios, es el pueblo que se salva. Y que en esta historia está básicamente revelado revelada esa elección por medio de cada primogénito que hay en cada casa del pueblo de Israel. Entonces, aquí se manifiesta el lado de la denominada Bejirá Elokit, la elección divina, o la Segulá de Israel, la elección del pueblo de Israel. Entonces, tenemos
el nombre de Hag Hamatzot, que manifiesta al Todopoderoso, a su revelación, a su grandeza, a nuestra fe a este Dios. Y por otro lado, en el nombre de Pesach se manifiesta la grandeza del pueblo que sale de Egipto, que es el pueblo de Israel. Entonces, en esta fiesta hay dos fundamentos esenciales. Uno, la emuná, la fe en Dios, y el otro, la diferenciación de Israel de entre todas las naciones del mundo. Y estos dos puntos están conectados, están relacionados. ¿Por qué? Porque si nosotros nos fijamos qué fue lo que sucedió aquí, hay una situación que es la rapidez. La Torah dice que tenemos que comer matzá, porque la matzá es algo que tenemos que prepararlo con rapidez para que no fermente. ¿Y por qué? Porque el pueblo de Israel salió con rapidez de Egipto. ¿Qué es esa rapidez? Estuvimos 210 años en Egipto, entonces si hubiéramos estado, ¿sí? Unos minutos más, una media hora más, una hora más, eso hubiera cambiado sí, el camino de la historia, hubiera cambiado el rumbo de la existencia. ¿Cuánto tarda una masa en fermentar? 18 minutos. O sea que tuvimos menos de 18 minutos para que todo el pueblo de Israel pueda salir de Egipto. Cosa que también a nivel lógico es muy difícil de entender, ¿sí? Cómo millones de personas pueden salir con tanta rapidez. Pero bueno, así la Torá nos enseña que eso fue lo que sucedió. ¿Qué significa esa rapidez? ¿Qué manifiesta? La rapidez revela que aquí hay algo que no es paso a paso. ¿Sí? En general, en el mundo humano, las transformaciones, los procesos van paso por paso. Necesitan tiempo, años, generaciones. Mientras que aquí vemos que básicamente lo que sucede en esta historia es de que el pueblo de Israel se crea al salir de Egipto de una vez, de una manera inmediata, sin procesarse. Salimos de Egipto y luego de 7 semanas recibimos la Torah. Toda la situación del pueblo de Israel depende de su conexión con Elohim, con Dios. Cuando nosotros cumplimos con la voluntad divina y revelamos su nombre en el mundo, entonces recibimos todas las bendiciones de la Torah, y cuando no, sucede lo contrario. Eso es lo que sucedió en la salida de Egipto. Amén. Entonces, muy bien. Entonces, vemos aquí que estos dos nombres de la fiesta básicamente son dos caras que al fin y al cabo son la misma moneda. Los dos lados de la misma moneda. Porque uno habla de la fe en Dios, otra habla de la elección de Israel, pero que en conjunto básicamente es lo mismo. Porque ¿quién revela la presencia de Israel en el mundo? El pueblo de Israel. Entonces, básicamente eso es lo que sucedió en el momento de la salida de Egipto. De que desde ahora hay en el mundo una nación que tiene como función revelar la emuná, la fe en el Todopoderoso, creador de la existencia, pero que eso
se reveló en el momento histórico de la salida de Egipto. Ese es el punto número 1 que aprendemos de los nombres de esta fiesta. La pregunta es, ¿por qué era necesario? ¿Por qué fue necesario de que el pueblo de Israel se revele al mundo y sea elegido y manifieste la existencia divina de una manera tan, podríamos decir, catastrófica, tan dura, de una esclavitud cruel, dura, profunda, dolorosa, amarga, que tuvo que pasar este pueblo cientos de años? Nosotros queremos revelar la existencia divina y la elección de un pueblo. Lo podríamos haber hecho de otra manera, de una manera un poco más suave, más tranquila. Pero Dios eligió otra estrategia: la esclavitud, el dolor, el sufrimiento, la amargura, la persecución, la esclavitud. Y después de todo eso, ahí viene la libertad y la revelación del nombre divino. La explicación puede ser bastante simple. La función del pueblo de Israel es traer lo que se llama Tikkun Olam. ¿Qué es Tikkun Olam? Tikkun Olam significa la corrección, la perfección, el mejoramiento de la existencia. El pueblo de Israel fue elegido para que el mundo sea mejor, para que el mundo sea más elevado, para que el mundo sea más moral, más ético, más profundo, más bueno. Tov Hashem Lakol. El bien de Hashem es para todos, no solamente para Israel. Pero hay alguien que tiene que revelar ese bien, y ese es el pueblo de Israel. Entonces, la función de Am Israel es traer ese tikkun, ese mejoramiento, ese perfeccionamiento. ¿Cómo este pueblo va a lograr manifestar ese deseo y esa fuerza y esa voluntad de traer ese tikkun al mundo? Cuando ese mismo pueblo sufrió en carne propia la injusticia. ¿Quién es la persona o quién es el pueblo que más tiene en su fuerza poder manifestar la justicia en el mundo, el bien en el mundo? Aquel que sufrió lo opuesto, lo contrario. Aquel que sufrió la injusticia, aquel que sufrió la persecución, la crueldad y el mal, puede manifestar en el mundo el bien, puede manifestar en el mundo la bondad, la justicia, el emet, la verdad. Pero solamente porque lo vivimos en carne propia. Y así encontramos en varios lugares que cuando la Torah nos da mitzvot sociales entre una persona y su semejante, de repente la Torah dice que esta mitzvah es en recuerdo de la salida de Egipto. Por ejemplo, dice la Torah: no presiones al converso, veger lo tilhat. Y ustedes sabrán, conocerán el espíritu del converso, del extranjero. ¿Por qué? Porque extranjeros fueron ustedes en la tierra de Egipto.
¿Cómo el pueblo de Israel puede tratar con suavidad a un extranjero? ¿Por qué? Porque a nosotros no nos trataron con suavidad. Entonces viene la Torah y te dice, tú viviste en carne propia, ¿qué significa amargarle la vida a un extranjero? Porque eso es lo que fueron ustedes en Egipto. Entonces ahora ocúpate que tus extranjeros que viven en tu tierra no sufran lo mismo. Y por eso no lo presiones. Trátalo con suavidad, con tranquilidad. O como dice la Torá, cuando viva un extranjero o un converso en vuestra tierra, loto nuoto, no le hablen de una manera desagradable, sino como un habitante de la tierra como ustedes, y lo amarás como a ti mismo. ¿Por qué? Porque extranjeros fueron ustedes en la tierra de Egipto. Yo soy Hashem, vuestro Dios. Porque hay que amar al extranjero, porque hay que amar al converso, por eso. Porque nosotros vivimos en carne propia. Qué significa odiar al extranjero? ¿Qué significa martirizarle la vida? ¿Qué significa amargarle la vida? Y así también dijeron Jajamín que cuando Akadosh Baruj Hu empezó a traer las plagas, le dice a Moshe que le ordene a Israel que cumpla una mitzvah especial. ¿Cuál es la mitzvah? Liberar a los esclavos. O sea, Am Israel es encargado cuando todavía está en la esclavitud. Está al final de la esclavitud. ¿Sí? Ya básicamente la esclavitud se estaba debilitando, pero ya en esa situación, Hashem le dice, cuando ustedes salgan a libertad, no traten con crueldad a un esclavo. Aunque la esclavitud sí es aceptada dentro de la Torah, pero hay que tener un trato cuidadoso con el esclavo. Y por eso dice la Torah, si hay un esclavo hebreo que se tuvo que vender, no entramos a ver en el detalle, 6 años trabajará, pero el séptimo se libera. No hay esclavitud eterna en el hebreo, sino que la esclavitud tiene un límite. Y la Torah dice, aunque el esclavo se quiera quedar, se puede quedar, si él lo decide, pero máximo hasta el año del jubileo. Cuando llega el año del jubileo, sale a la libertad, quiera o no quiera. Entonces aquí vemos de que sucedió algo maravilloso en la salida de Egipto. Los pueblos cuando llegan a una situación de poder, cuando tienen éxito de poder subyugar a otras naciones, ¿qué hacen? Se aprovechan de eso. Y aplican toda la soberbia y todo el poder y toda la crueldad para subyugar a sus enemigos. Pero Israel también, después de que los egipcios fueron castigados, no quisieron apoderarse de los egipcios. Lo que quisieron es simplemente liberarse, salir, salir de Egipto, ser un pueblo libre. Tenemos que entender, a nivel histórico, la primera vez que se revela el concepto de la libertad es cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. Hoy en día el concepto de la libertad parece muy simple. Pero ustedes saben de que no hace muchos años existía todavía la esclavitud. Hay quienes dicen que todavía existe hoy en día, en otras facetas. Esclavos del trabajo, esclavos de sus
de sus jefes. Bueno, es otro tipo de esclavitud. Pero la esclavitud como concepto. ¿En dónde se reveló por primera vez en la historia de que existe la libertad de la esclavitud? Es cuando Am Israel sale de Mitzrayim. Y por eso esta fiesta se llama el tiempo de nuestra libertad. Y por eso los sabios de Israel básicamente le ponen un nuevo nombre a esta fiesta, además de Haga Matzot o Haga Pesach. Y en la Tefilá, cuando nosotros hablamos de la fiesta de Pesach, decimos Zman Heiruteinu, el tiempo de nuestra libertad. Y por eso esta fiesta es la primera de todas las fiestas de peregrinaje de las Shoshet HaRegalim, Pesach, Shavuot y Sukkot, porque ese es el concepto más importante en la vida, ser libres. En base a eso podemos seguir actuando. Por supuesto, hay que profundizar en el concepto de la libertad. ¿Qué significa ser libre? Hay una contradicción esencial entre la cultura egipcia y la cultura de Israel. Egipto e Israel no son simplemente dos pueblos o dos naciones, son ideas, conceptos, banderas. Israel es una bandera en el mundo y Egipto es una bandera opuesta. Egipto era un pueblo, una nación extramaterialista, con ideología idólatra. El pueblo de Israel eleva los valores espirituales. No niega que existe el mundo material, pero el mundo material es un medio que sirve y que se conjuga con los valores espirituales, por un lado, y por otro lado, por supuesto, el pueblo de la fe, de la emuná a Dios. Y las cosas van de la mano. Una nación materialista no puede ser creyente en Dios. ¿Por qué? Porque la materia, el dinero y otras cosas, el poder económico, el oro, la plata, el cobre, el Nilo, se transforman en los dioses. Y por eso, básicamente, el materialismo es un tipo de idolatría. Mientras que el pueblo de Israel, que es un pueblo que su bandera es la espiritualidad, los valores internos, es el pueblo que puede manifestar el hacedor de la espiritualidad, la fe en un solo Dios, la unidad. Nosotros podemos en el mundo ver muchas cosas, muchas criaturas, y podemos pensar de que no existe la unidad. ¿Por qué? Porque si tú eres materialista, entonces tú ves a los animales, y a las plantas, y a los vegetales, y a los minerales, y a los seres humanos, y al sol, y a la luna, entonces todo está dividido porque la materia divide. Y de ahí parte básicamente el concepto de la idolatría. Pero el pueblo de Israel conoce el concepto del interior espiritual que dirige a toda la existencia. Es cierto, hay diferentes manifestaciones a nivel físico, pero la raíz es una sola. La raíz es Dios. Y por eso el pueblo de lo espiritual es el que puede levantar la bandera de la unidad divina y puede decir con toda claridad del versículo en la Torá, Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad. El Dios único.
Y por eso, aquí tenemos dos polos. El pueblo de la emuná en contra del pueblo de la idolatría, el pueblo de los valores espirituales en contra del pueblo de los valores materialistas. Quiero aclarar, el pueblo de Israel no es un pueblo volador, un pueblo que vive en la imaginación, en el mundo espiritual. El pueblo de Israel es muy práctico. Todas las mitzvot de la Torah tienen que ver con el mundo material. La noche del Seder. ¿Cómo festejamos la noche del Seder? Con filosofía, hablando de cosas filosofas, sí, profundas. Mejor, tenemos la mitzvah de la Haggadah. Pero en esa noche lo que hacemos es tomar vino, comer matzá, comer una comida, comer verduras amargas. O sea, nosotros llevamos todos los ideales espirituales al mundo de la práctica, al mundo material, físico. Y ese es el gran secreto de este pueblo. Saber manifestar los grandes ideales espirituales y conectarlos con la dimensión material. Y aquí yo quiero explicar algo muy importante. En el mundo en general hay dos teologías o dos ideologías. Hay más, pero las básicas. Está la teología cristiana y está la teología, digamos así, occidental o moderna. ¿A qué me refiero? La teología cristiana, ¿qué dice? Dice que la conexión con la materia es peligrosa, es pecaminosa. Y por eso el cura no se puede casar. Porque la relación con una mujer es un acto sexual, un acto que no va de acuerdo a la ideología espiritual. Hay que vivir apartado de la sociedad. Hay que vivir en un lugar, en una cueva, donde estés desconectado de la realidad que hay en el mundo. Ahora, ojo, yo no estoy hablando de lo que sucede en la realidad en el mundo cristiano, yo hablo de la ideología. Entonces, esa ideología implica la materia es algo peligroso y aléjate de ella. Y no te conectes con ella, porque ella te va a traer la perdición. Por otro lado está la ideología occidental, moderna, que básicamente llevó al mundo al otro extremo. ¿Cuál es el otro extremo? El otro extremo es, si nosotros estamos aquí en un mundo donde hay mujeres, dinero, alcohol, comida, entonces, ¿eso es para qué? Para aprovecharlo. Entonces, aprovecha toda la materia que existe en el mundo a tu favor. Esa es la ideología materialista. Entonces tenemos la ideología o la teología donde la materia es veneno, es peligroso y por eso hay que cortar todo vínculo con el mundo material en lo que se puede. Y está aquella ideología que dice, no, haz con la materia todo lo que se te dé la gana. Viene el pueblo de Israel y hace una síntesis entre estas dos ideologías y dice, las dos están mal. ¿Por qué las dos están mal? Porque el hombre está compuesto por alma y cuerpo.
Si tú dices que no hay que conectarse con el mundo material, entonces, para qué Dios creó el cuerpo? Para eso tiene ángeles. Y si tú dices que todo es materia, pues ¿para qué Dios creó el alma? Hubiera creado, sí, para eso podemos ser animales. Y que lo único que nos importa es la materia, la comida, el físico y demás. Dios creó al hombre con los dos componentes. ¿Y eso qué significa? Eso significa que nosotros le damos honor también al mundo material. El cuerpo es algo importante. Pero la pregunta es, ¿cómo se dice? ¿Quién va a la cabeza? ¿Quién manda? ¿El alma o el cuerpo? Respuesta, el alma. El alma es la guía. ¿Sí? Es como el jinete y el caballo. El alma es el jinete y el caballo es el cuerpo. El jinete no puede avanzar sin el caballo. Sí, puede ser un gran jinete, pero si no tiene caballo, no llega a ningún lado. Pero el caballo, si no tiene un jinete que lo dirija, entonces va a llegar a un abismo y se va a caer. Entonces, esa es la ideología de Am Israel, de la Torah. De que necesitamos de los dos componentes, necesitamos saber quién va a la cabeza y por eso necesitamos saber cómo manejar al mundo material. Y por eso la Torah nos dice, la primera mitzvah de la Torah, cásate, tienes que tener hijos, hay que proliferar. Aquello que en el mundo cristiano está totalmente vedado y que se permite solamente porque no podemos controlar ese instinto del hombre, en la Torah es el primer precepto que a Dios le dio al hombre. Prolifera, ten hijos, por supuesto, con una mujer. Entonces, eso primero nos da la pauta, que es importante casarse, tener hijos. ¿Por qué? Porque la familia es un valor. La posibilidad de tener una pareja, de poder amar a una persona con la que uno convive, la posibilidad de poder educar a los hijos por el buen camino, brindarse a ellos. Todo eso son valores increíbles, que si una persona no se casa, los pierde completamente. Entonces viene la Torah y te dice, es cierto que el acto, ¿sí?, de la intimidad o el acto sexual es un acto material, pero es un acto que te sirve en este caso para servir a Dios, para poder crecer. Y por eso si una persona sabe manejar y por supuesto no utiliza ese instinto de manera inadecuada, por ejemplo, con otras mujeres, o de una manera inadecuada, o siendo una persona infiel, entonces, eso es ya llevar al mundo material a lo incorrecto. Pero si tú lo manejas en el marco adecuado, no solamente que no es algo malo, sino que al contrario es algo excelente. Esa es la diferencia entre una materia manejada y una materia liberada. La materia liberada que hace lo que quiere es una desgracia, como vemos en el mundo. Pero cuando la sabemos manejar, cuando le sabemos dar el marco adecuado, tener dinero, ¿está mal tener dinero? No está mal tener dinero. Está muy bien. ¿Cuántas cosas buenas puedes hacer con el dinero? Puedes mantener a tu familia, puedes ayudar a los pobres, puedes ayudar a la gente necesitada. Pues el dinero es malo, ¿no? Pero si tú eres un empedernido en ganar dinero y en eso enfocas toda tu vida,
y lo único que haces es buscar dinero y dinero y dinero, pues bueno, ahí sí está mal, porque tú te transformas en un esclavo del dinero. Entonces, eso es el Tikkun Olam. El Tikkun Olam es el equilibrio que trae el pueblo de Israel al mundo cuando salimos de Egipto y nos empezamos a formar como nación. Y eso comienza con la libertad. Porque la esclavitud es el primer acto de crueldad más profundo que hay. Cuando una persona quiere controlar la personalidad de otro ser humano. Y por eso, en contra de esa antimoralidad, luchamos cuando salimos de Egipto y levantamos la bandera y decimos, nosotros luchamos por la libertad. Ojo, no por el libertinaje, por la libertad. Hay una gran diferencia entre libertad y libertinaje. Libertinaje significa hacer lo que quiero. Eso no es libertad. Libertad es hacer lo correcto, lo que hay que hacer. Ser fiel a tus valores, a tu verdadera esencia. Así dice el rabino Abraham Yitzhak Cohen Cook, de bendita memoria. Él dice, ¿qué significa ser una persona libre? ¿Cuál es la diferencia entre un libre y un esclavo? El esclavo es, por ejemplo, aquel que está manejado por la moda. ¿Qué es la moda? La moda es, hoy te pones esta ropa, mañana te pones la otra ropa, pasado te pones la otra ropa. O sea, ellos deciden por ti qué tienes que vestirte y qué tienes que poner. ¿Y quiénes son los demás para decirte a ti cómo te tienes que vestir? Y si te tienes que poner color rojo, verde, amarillo o verde, o si el pantalón tiene que ser más ancho o más ajustado. Bueno, no estoy hablando aquí del recato, de cómo vestirse, pero tú decides. No, ellos deciden por mí. Eso es ser un esclavo. Ah, todos se compran este aparato. Ah, entonces, ¿por qué todos se compran este aparato? Ustedes que también compran este aparato. Todos hacen esto. Por eso, ¿qué es libre? ¿Qué es un hombre libre? Un hombre libre, dice Rav Kook, es un hombre que es fiel a su verdadera esencia. Tú tienes que hacer lo que hay en tu esencia. No es lo que queda bien en los ojos de otras personas. El que actúa en su vida en base a lo que dirán es un esclavo. Y el que actúa de acuerdo a sus verdaderos ideales esenciales es un hombre libre. Y por eso, a veces podemos ver un esclavo libre y podemos ver un libre esclavo. En la Rusia soviética, en los años 80, había judíos que propagaban el sionismo, cuando todavía las, sí, el, las paredes de la Unión Soviética estaban cerradas completamente y nadie podía salir. Había ahí varios Yehudim que fueron tomados presos por la KGB y los metieron en las prisiones de los rusos, ustedes se pueden imaginar, sí, de 5 estrellas, y los acusaban y los presionaban por propagar el sionismo, el judaísmo, y entre ellos había un yehudí que se llama Natan Sharansky, no sé si escucharon hablar de él. Natan Sharansky,
que Baruch Hashem pudo llegar a Israel, a hacer Aliyah, y llegó a ser el director de la Asociación Judía de la Aliyah a Israel. Y él contó de que él estaba en una situación física, ¿sí? Estaba en una prisión de, no sé, 2 metros, donde casi no se puede mover. ¿Y qué es lo que lo mantuvo? ¿Qué es lo que lo mantuvo libre? Y que al final él logró vencer al imperio soviético. Sus ideales. Su fuerza de voluntad de que lo que él está haciendo para el pueblo de Israel es lo correcto y lo verdadero. Y por supuesto, luego con las presiones políticas y demás, pero al final, él dijo, yo siempre en la prisión sentí que soy un hombre libre, que estoy en la verdad. Eso es un hombre libre. Pero hay personas que son multimillonarias, ultrapoderosas, pero que son esclavos, porque son esclavos de su dinero, son esclavos de su rating, son esclavos de sus bienes, son esclavos de todo, de lo que dirán y demás. Entonces, eso es lo que se reveló en esta fiesta. Salir de Egipto no es un hecho geográfico. Bueno, estábamos en esta geografía y ahora salimos de ahí. No, la salida de Egipto es un hecho espiritual de magnitud histórica, donde en el mundo se manifiesta que hay un pueblo que estaba subyugado físicamente, mentalmente, de manera espiritual, social, cultural, y logró despojarse de todo eso y volver a ser él mismo para poder conectarse con su Dios. Entonces, salir de Egipto básicamente significa liberarse de las cadenas de la materia. Y por eso es tan importante ocuparse de la salida de Egipto. El tema de la salida de Egipto es algo que incluye muchas cosas en la Torá. Muchas mitzvot están conectadas con ese concepto, con ese momento histórico. Y por eso entendemos por qué en la fiesta de Pesaj hay algo extremadamente prohibido como en ningún otro ejemplo en la Torá. El Hametz. ¿Qué es el Hametz? El Hametz es uno de los 5 cereales: trigo, cebada, centeno, avena, espelta, que entró en contacto con el agua y fermentó. O fermentó en la semilla, o fermentó en la harina. La fermentación es algo totalmente prohibido en la fiesta de Pesaj, hasta tal punto que no se puede consumir Hametz, que no se puede tener provecho del Hametz. Pero lo más increíble es que no se puede poseer Hametz. La persona tiene que eliminar y quitar todo el Hametz que tiene en su poder. Y por eso en la víspera de la fiesta tenemos la búsqueda del Hametz. El otro día en la mañana quemamos el Hametz y nos deshacemos de él. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Bueno, no lo comas, entendí. Cuando saliste de Egipto, no alcanzó a fermentar. Pues, no comas Hametz. No tengas satisfacción del Hametz. No poseer. ¿Desde cuándo hay
¿sí? Hay muchas cosas en la Torah que no se pueden comer, pero no está prohibido poseer. Hasta el mismo cerdo que dice, la Torah es algo que no podemos comer, o la carne con leche, o yo qué sé, peces con, sin escama, o sea, tantas cosas que hay en la Torah. No existe una prohibición de poseer eso en la casa. No lo puedes comer, no lo puedes consumir, pero poseer, el hametz no se puede poseer. Hay dos prohibiciones de la Torah, que no se vea y que no se encuentre en tu poder ningún tipo de hametz. ¿Por qué? Porque el hametz es fermentación. Y fermentación manifiesta soberbia. Y la fiesta de Pesaj es una fiesta de humildad. En esta fiesta el pueblo de Israel manifiesta su atención y su comprensión y su yugo a lo divino. Y para eso se necesita humildad. Para eso se necesita saber de que hay alguien que maneja, que dirige. Nosotros nos subyugamos al Todopoderoso y nosotros cumplimos con su voluntad. Acabamos de nacer como pueblo, como nación, y reconocemos, Dios, nosotros somos tus soldados, y nosotros vamos detrás de ti. Eso es humildad. Esa es la matzá. Ese es el pan que no se infla, que no se expande, que no entra en un proceso de fermentación, sino que se hornea y se alista de manera inmediata, como aquel soldado que dice, aquí estoy para ti, aquí estoy presente. La soberbia es, no, yo tengo mi lugar, yo aquí soy el importante, yo soy aquí el que doy el tono de lo que sucede. Y por eso, por un lado tenemos la misión de comer la matzá, que manifiesta la humildad, que manifiesta la redención, y por otro lado tenemos la prohibición fuerte de la Torah de despojarnos del Hamed. No se puede entrar en el palacio del rey con soberbia, con orgullo. Y en la fiesta de Pesach nosotros empezamos nuestro rumbo hacia el palacio del rey. Nacemos como nación para servir y cumplir con la función de revelar quién es Dios en el mundo. ¿Qué nos dio Él? Entonces, para terminar, esto y por supuesto mucho más es lo que representa esta fiesta. La emuná, la fe en Dios, la grandeza del pueblo de Israel, la importancia de la libertad, la importancia de la humildad, la importancia de el equilibrio entre el mundo espiritual y el mundo material, la importancia de la bandera de la moralidad, de la ética. Todo eso está incluido en la fiesta de Pesaj. Y por eso esta fiesta es tan importante y tan esencial. Y por eso el pueblo de Israel ya miles de años se reúne en la mesa del Seder para conmemorar, por supuesto, todo esto. Y por eso el pueblo de Israel tuvo que sufrir, porque solamente el que sufre, el que en carne propia, carne viva, vivenció todo lo contrario a los valores, los puede ahora manifestar y revelar y enseñar y decir al mundo, estos son los verdaderos valores
del mundo, de la historia, que son, por supuesto, los mandatos divinos. Entonces, eso es lo que quiero compartir con ustedes. Besat Hashem. Estaremos en contacto para ver cuándo nos reencontramos en la próxima oportunidad. Que tengan todos buenas tardes, buenas noches, buenos días. Rabá. Salam, Toda salam. rabá. Rabá, Gracias, Rabá. Gracias. Que estén bien.